En los pasillos de mármol de un palacio veneciano, donde miles de millones de dólares cambian de manos más rápido de lo que pueden latir los corazones, se desarrolló la venganza más brutal en la historia humana. Una sola fotografía destruyó la vida de una mujer que pensó que se había casado con el hombre más rico del mundo por amor. Pero lo que el mundo vio como una boda de cuento de hadas fue en realidad el comienzo de la operación más sofisticada para destruir la identidad de una persona jamás concebida por una mente capaz de construir un imperio de la nada. Lauren Sánchez no sabía que cada sonrisa, cada caricia, cada palabra pronunciada el día de su boda estaba siendo cuidadosamente documentada como evidencia para una futura demanda. No tenía ni idea de que el hombre al que había jurado fidelidad ya había desarrollado un plan para su completa destrucción, con la precisión de un reloj suizo y la crueldad de una adquisición corporativa. Mientras las copas de champán tintineaban en los enormes salones decorados con obras de arte que valían decenas de millones de dólares, mientras los vestidos de diseñador creados por los mejores costureros del mundo susurraban contra la antigua piedra veneciana que recordaba siglos de intriga y traición, en un rincón del salón estaba teniendo lugar un evento que cambiaría para siempre la definición de venganza entre la élite del planeta. Un fotógrafo en traje caro, a quien nadie cuestionó sobre credenciales o invitaciones, tomó una foto que más tarde sería llamada la fotografía más cara en la historia de la civilización humana. En ella, Lauren Sánchez, radiante en un vestido personalizado que costaba más que el presupuesto anual de algunos países, se inclinaba hacia la esposa de un magnate tecnológico para escuchar algo que parecía chisme ordinario entre las esposas de los hombres más influyentes del mundo. Pero esas 3 palabras, susurradas en el ruido de la celebración, se convirtieron en el detonante para desatar un plan de venganza tan complejo y exhaustivo que los expertos legales aún lo estudian como un ejemplo sin precedentes de usar la ley como un arma de destrucción masiva de personalidad. Estas fueron las palabras que activaron lo que los conocedores llamaron el boomerang de $5.000 millones. ICISA, una construcción legal tan exquisita en su crueldad que podía destruir no solo el estatus financiero de una persona, sino borrarla completamente del mapa social de los círculos más altos de la sociedad. Jeff Bezos, el hombre que transformó la idea de una librería por Internet en el imperio comercial más poderoso de la historia humana, no solo se estaba divorciando, estaba llevando a cabo un experimento usando recursos ilimitados contra una persona, demostrando qué pasa cuando un genio organizacional capaz de manejar la logística de miles de millones de productos diariamente dirige su atención a destruir a un solo individuo. La boda que el mundo percibió como una celebración de amor entre 2 personas exitosas fue en realidad la operación de recopilación de evidencia más compleja de la historia moderna. Cada invitado, sin saberlo, se convirtió en participante de un experimento masivo de ingeniería social. Cada conversación fue grabada a través de equipos de audio de última generación, disfrazados como elementos decorativos del interior. Cada sonrisa fue catalogada por fotógrafos profesionales, trabajando bajo el pretexto de personal del evento. Venecia fue elegida como sede no por romance o belleza, sino por las peculiaridades legales de la legislación italiana que permitía grabar conversaciones sin el consentimiento de los participantes bajo ciertas circunstancias. Incluso la elección del palacio fue dictada por las propiedades acústicas del espacio, que permitían que equipos de vanguardia capturaran conversaciones desde distancias de docenas de metros. Detectives privados trabajando bajo el pretexto de meseros, guardias de seguridad y personal técnico tenían años de experiencia en las operaciones de espionaje corporativo más complejas. Algunos habían trabajado previamente para agencias gubernamentales, otros para compañías militares privadas. Todos recibieron salarios que excedían los ingresos anuales de los mejores gerentes corporativos por el trabajo de una noche en la boda. Pero el aspecto más impactante de esta operación fue su complejidad psicológica. Bezos no solo estaba recopilando evidencia al va, estaba creando situaciones donde esta evidencia pudiera ser recopilada. La lista de invitados
se formó no basándose en simpatías personales o conexiones familiares, sino según un plan detallado desarrollado por un equipo de psicólogos y sociólogos especializados en comportamiento de élite. Cada invitado fue cuidadosamente investigado. Sus intereses financieros, debilidades personales, secretos familiares, ambiciones profesionales, todo esto fue analizado y usado para crear situaciones que alentarían las conversaciones correctas. Elena Morrison, la esposa del principal competidor de Bezos en la industria espacial, no fue invitada por accidente. Su presencia fue un elemento clave de un plan desarrollado meses antes de la boda. El acuerdo prenupcial firmado por Lauren 18, meses antes de la boda, no era solo un documento legal. Era un arma creada por 5 de los bufetes de abogados más prestigiosos del mundo, trabajando en completo aislamiento, unos de otros. Ninguno de los bufetes tenía una imagen completa del documento. Cada uno trabajaba solo en secciones separadas, haciendo imposible entender la verdadera escala de esta construcción legal. 847 páginas de texto contenían 7 cláusulas mortales, cada una desarrollada por un grupo de especialistas de diferentes campos. Psicólogos conductuales analizaron posibles escenarios del comportamiento de Lauren en varias situaciones. Sociólogos estudiaron patrones de comunicación en círculos ultra ricos. Lingüistas trabajaron en formulaciones que permitirían interpretar prácticamente cualquier acción como una violación del contrato. El boomerang de $5.000 millones fue la más cruel de estas cláusulas. Su activación ni siquiera requería violación intencional. Era suficiente crear la impresión de que Lauren estaba usando su estatus como esposa de Bezos para ganancia personal. La definición de ganancia personal era tan amplia que cubría prácticamente cualquier actividad pública, desde eventos de caridad hasta entrevistas con periodistas. El protocolo de silencio prohibía a Lauren contar su versión de los eventos en el futuro. Incluso después del divorcio, no tenía derecho a escribir memorias, dar entrevistas o colaborar con periodistas sin permiso escrito de Bezos. Violar esta cláusula conllevaba penalidades que podrían quebrar incluso a una persona muy rica. La trampa de imagen fue particularmente insidiosa. Cada fotografía de Lauren en eventos públicos, cada mención en la prensa, cada uso de su imagen para propósitos publicitarios, podía ser interpretado como un intento de capitalizar en su matrimonio. Los participantes de la industria del entretenimiento que trabajaron con ella automáticamente se convirtieron en cómplices de violación del contrato. El círculo de aislamiento fue posiblemente la cláusula más cruel desde un punto de vista psicológico. No solo prohibía a Lauren comunicarse con los competidores de Bezos, creaba una situación donde prácticamente cualquier persona podía ser reconocida como competidor post factum. La definición de competidor incluía no solo rivales comerciales directos, sino cualquiera que pudiera convertirse en una amenaza para los intereses de Bezos en el futuro. Esto significaba que Lauren no podía mantener relaciones amistosas con un número enorme de personas en su círculo social sin arriesgarse a violar el contrato. Además, Bezos podía expandir la lista de competidores en cualquier momento, controlando efectivamente la vida social de su esposa. La mordaza política prohibía a Lauren participar en cualquier actividad que pudiera ser interpretada como usar la influencia política de su esposo. Dado que Bezos tenía conexiones con prácticamente todas las figuras políticas líderes del país, esto efectivamente privaba a Lauren del derecho a actividad política a cualquier nivel. El vacío de herencia estructuró los activos familiares, de modo que Lauren no tenía derechos reales de propiedad sobre propiedades que consideraba de propiedad conjunta. Las casas en las que vivía, los carros que usaba, incluso las joyas que llevaba, técnicamente pertenecían a varias corporaciones y fideicomisos controlados por Bezos. La cláusula de cascada fue el elemento final de esta arma legal. Violar cualquiera de las cláusulas previas automáticamente activaba todas las demás, creando un efecto dominó que llevaba a la destrucción financiera y social completa. Esto significaba que incluso un error menor podía costarle a Lauren absolutamente todo. Pero el aspecto más aterrador de este plan
era que Bezos no solo esperaba que Lauren violara una de las cláusulas del contrato. Activamente creaba situaciones que provocaban tales violaciones. Durante 11 meses después de la boda, Lauren vivió en una jaula dorada, sin sospechar que cada uno de sus pasos estaba siendo cuidadosamente analizado por un ejército de profesionales. El equipo de detectives privados, contratado para monitorear a Lauren, incluía exagentes de la CIA y FBI, expertos en espionaje industrial y especialistas en perfiles psicológicos. Su salario mensual excedía el ingreso anual de la mayoría de las familias estadounidenses, pero para Bezos, estos eran centavos comparados con la escala de la operación. La vigilancia no se limitó al seguimiento físico. Las tecnologías de análisis de datos más avanzadas fueron utilizadas para monitorear la huella digital de Lauren. Cada publicación que hacía en redes sociales fue analizada no solo por contenido, sino por metadatos: tiempo de publicación, geolocalización, dispositivos usados para acceso, algoritmos de aprendizaje automático similares a los que Amazon usa para analizar comportamiento de clientes fueron adaptados para analizar el comportamiento de Lauren. El sistema podía predecir sus acciones basándose en patrones de actividad, permitiendo que las provocaciones fueran planificadas con anticipación. El personal en todas las casas de Bezos tenía que presentar reportes diarios sobre las actividades de Lauren. Estos reportes incluían no solo información sobre sus reuniones y conversaciones, sino detalles sobre su estado de ánimo, hábitos, incluso qué comía y cuándo se acostaba. Se estaba creando un retrato psicológico detallado que permitía predecir sus reacciones a varios estímulos. Las provocaciones más sutiles fueron desarrolladas tomando en cuenta estos perfiles psicológicos. Lauren recibía ofertas de colaboración que parecían absolutamente legítimas, pero eran en realidad trampas cuidadosamente planeadas. Contratos con marcas cosméticas, invitaciones a hablar en conferencias, ofertas para convertirse en la cara de campañas de caridad. Cada una de estas oportunidades era una mina potencial que podía explotar en cualquier momento. Uno de los elementos más insidiosos de este sistema era la red de informantes entre el círculo social de Lauren. Estilistas, entrenadores personales, masajistas, incluso choferes. Muchos de ellos recibían tarifas adicionales por información sobre Lauren. La mayoría ni siquiera entendía que se habían convertido en parte de una operación masiva de recopilación de inteligencia. Esta red permitía a Bezos saber sobre los planes de Lauren a menudo antes de que ella misma los finalizara. La información sobre sus intenciones era usada para crear encuentros accidentales con las personas correctas en el momento correcto. La culminación de esta operación fue la Gala de Caridad en Mónaco. El evento no fue elegido al azar. Mónaco es famoso por sus leyes de privacidad amigables a la riqueza, haciendo la vigilancia más compleja para agentes externos, pero Bezos tenía sus canales en el Principado. La invitación de Helena Morrison a esta gala fue el resultado de meses de preparación. Los organizadores del evento, sin saberlo, se convirtieron en instrumentos del plan de Bezos. Se les sugirió invitar a Helena como invitada de honor, ostensiblemente para atraer atención de prensa al evento. La conversación entre Lauren y Helena fue planeada tan cuidadosamente como una operación militar. Los psicólogos predijeron temas de conversación probables. Los lingüistas prepararon frases que podrían provocar las respuestas correctas. Incluso el arreglo de las mesas en el salón fue organizado para crear condiciones ideales para un encuentro accidental. Las 3 palabras, la próxima adquisición de David, escuchadas por Lauren de parte de Helena, se convirtieron en el detonador para una explosión que había sido preparada por meses. Lectores de labios profesionales contratados específicamente para esta operación trabajaron con grabaciones de video de la gala para determinar precisamente qué se dijo. Estas 3 palabras contenían información privilegiada sobre los planes de la compañía de David Morrison para adquirir una empresa satelital que podía competir con los proyectos espaciales de Bezos. Simplemente recibir tal información, incluso sin intención, constituyó una violación de varias cláusulas del acuerdo prenupcial simultáneamente. Lauren ni siquiera entendió que había recibido información confidencial.
Para ella, parecía como chisme ordinario que las esposas de hombres de negocios compartían en eventos sociales. Pero las consecuencias legales fueron catastróficas. Dentro de 72 horas después de la Gala de Mónaco, comenzó una operación que los conocedores llamaron la Cumbre de la Guerra Financiera. La coordinación fue tan perfecta que parecía como si un ejército hubiera invadido territorio enemigo. El asalto legal comenzó simultáneamente en cortes en 3 estados. Equipos de los mejores abogados corporativos del país, muchos de los cuales nunca habían trabajado juntos antes, actuaron con precisión de relojería. Cada presentación fue calculada para maximizar el impacto psicológico y minimizar la capacidad de Lauren para responder rápidamente. El congelamiento de tarjetas de crédito se llevó a cabo a través de una red compleja de estructuras corporativas. Las tarjetas emitidas a nombre de Lauren estaban técnicamente aseguradas por cuentas de compañías controladas por Bezos. Legalmente, él tenía el derecho de congelar estas cuentas sin advertencia, citando posibles violaciones de política corporativa. Las cuentas comerciales de Lauren fueron bloqueadas basándose en reclamaciones de posibles violaciones de propiedad comunitaria. Los abogados argumentaron que el dinero en estas cuentas podría haber venido de activos que, según el acuerdo prenupcial, pertenecían exclusivamente a Bezos. Simultáneamente, cada marca con la que Lauren colaboraba recibió cartas de cese y desistimiento. Estas cartas no contenían acusaciones directas, pero insinuaban posibles complicaciones legales para cualquiera que continuara asociándose con ella. El lenguaje de las cartas fue tan cuidadoso pero amenazante que la mayoría de las compañías decidieron no arriesgarse. Los bienes raíces que Lauren consideraba propiedad conjunta resultaron estar registrados a través de estructuras de fideicomiso complejas. Estas estructuras eran tan enrevesadas que incluso abogados de bienes raíces experimentados no podían determinar rápidamente quién tenía realmente derechos de propiedad. Las colecciones de arte que Lauren había ayudado a formar durante su matrimonio resultaron estar registradas como préstamos a largo plazo a fundaciones de caridad. Estas fundaciones eran controladas exclusivamente por personas designadas por Bezos, haciendo imposible cualquier reclamación por parte de Lauren. Incluso las joyas dadas a ella por Bezos durante su matrimonio técnicamente pertenecían a una subsidiaria de Amazon. Según los documentos, estas piezas fueron proporcionadas a ella para uso temporal, como parte de sus deberes representativos como esposa del CEO. Pero el asalto financiero fue solo el comienzo. La verdadera crueldad del plan de Bezos yacía en la destrucción social que siguió con precisión quirúrgica. Las llamadas telefónicas, que solían ser devueltas en minutos, comenzaron a ir al correo de voz. Las devoluciones de llamadas, si llegaban, se volvieron cada vez más formales y frías. Los amigos que ayer la invitaban a almorzar de repente se encontraron ocupados para los próximos meses. Las invitaciones a eventos prestigiosos que solían llegar semanalmente comenzaron a desaparecer. El calendario de Lauren, que solía estar completamente lleno, comenzó a vaciarse a un ritmo alarmante. Las agencias de PR, que previamente peleaban por el derecho de representar sus intereses, comenzaron a declinar cooperación, citando cambios en prioridades estratégicas y conflictos de interés. Todos entendían que estos eran rechazos corteses causados por miedo a Bezos. El aspecto más aterrador de este aislamiento social fue su silencio. Bezos nunca hizo declaraciones públicas sobre el divorcio. No emitió comunicados de prensa, no dio entrevistas, no apareció en las cortes. Su silencio se convirtió en un arma más poderosa que cualquier campaña de PR. En el mundo de la élite, donde la reputación es moneda, la ausencia de negación se convirtió en confirmación de culpabilidad. Las invitaciones perdidas se convirtieron en prueba de indignidad. Y las asociaciones canceladas, evidencia de falta de confianza. Lauren, una vez parte de este mundo, comenzó a dudar de sí misma mientras su vida social se erosionaba. Restaurantes, compradores personales e incluso su estilista dejaron de trabajar con ella. Más tarde, se reveló que otros clientes de alto perfil habían dejado claro que servir a Lauren era incompatible con servirles a ellos. Los intentos de Lauren de luchar fallaron. Los abogados o se negaban o cotizaban tarifas exorbitantes.
Los pocos que acordaron representarla se encontraron contra los recursos abrumadores de Bezos. Su equipo legal presentaba documentos que empequeñecían los suyos, y cada uno de sus movimientos era contrarrestado. Se reveló que mucha de la riqueza que pensó que compartía con Bezos estaba cuidadosamente estructurada a través de fideicomisos y entidades corporativas, dejándola sin reclamo real. Sus intentos de usar su historia para protección resultaron contraproducentes. Editores y productores se retiraron, citando responsabilidad potencial por sus vínculos con Amazon. Sus cuentas de redes sociales fueron examinadas en busca de violaciones, e incluso su actividad en línea se convirtió en evidencia en su contra. Antiguos amigos cruzaban calles para evitarla, temiendo las consecuencias de estar asociados con ella. Las organizaciones de caridad la removieron de las juntas directivas, y las organizaciones profesionales revocaron sus membresías por violaciones previamente inauditas. 6 meses después del divorcio, Lauren vivía en un apartamento modesto, trabajando por una fracción de su ingreso previo. Entonces, un mensajero entregó una fotografía enmarcada de su boda, con la escritura de Bezos en la parte de atrás. Demasiado tarde. Este momento marcó su comprensión de que todo lo que una vez había atesorado había sido usado en su contra. La boda que creía era el comienzo de su cuento de hadas había sido su final. Bezos no solo se había divorciado de ella, la había borrado a través de una aplicación fría y calculada de recursos. Este divorcio se convirtió en un estudio de caso para académicos legales, escuelas de negocios y psicólogos. Los contratos de tierra arrasada que Bezos usó para proteger sus activos se convirtieron en modelo para los ultrarricos. La guerra social, una vez un concepto distante, se había vuelto realidad, donde la reputación de una persona podía ser destruida sin ningún ataque directo. Este caso creó una nueva industria alrededor de estrategias defensivas para la élite, desde manejo de reputación hasta monitoreo social. Abogados, detectives privados e incluso consultores de medios comenzaron a ofrecer servicios para prevenir un destino similar. Las relaciones familiares entre los ricos se volvieron cada vez más desconfiadas, con parejas y amigos temiendo las repercusiones de motivos ocultos. El costo psicológico fue inmenso. Los trastornos depresivos entre la élite crecieron mientras luchaban con el estrés constante de manejar sus vidas. Los niños fueron entrenados en comunicación estratégica, y las familias ricas vivían en un estado de vigilancia constante. Los filósofos debatieron las implicaciones morales de usar la riqueza como arma, y las activistas de derechos de las mujeres etiquetaron las acciones de Bezos como violencia financiera. A pesar de los esfuerzos por hacer cambios sociales, Lauren permaneció en la sombra de su vida anterior. Sus intentos de regresar a la vida pública fueron recibidos con resistencia, ya que el financiamiento y apoyo para sus proyectos se evaporó. El sistema legal falló en protegerla, y el mismo sistema destinado a asegurar justicia se convirtió en su herramienta de destrucción. La oficina privada de Bezos ahora muestra la fotografía no como trofeo, sino como recordatorio de su control. Su operación no se trataba de venganza, sino de una demostración de poder mostrando al mundo el costo de confrontarlo. Para Lauren, el cuento de hadas siempre fue una trampa, y esas 2 palabras, demasiado tarde, fueron el final inevitable de su historia. Su experiencia se convirtió en una historia de advertencia para la élite, un recordatorio de que en un mundo de recursos ilimitados, el amor tiene un precio, uno que pocos pueden permitirse pagar.